Nos dice que Dios nos está observando, que no solo sabe lo que hacemos, sino también lo que pensamos. Me parece que la cristiandad es excepcional al recordarnos constantemente que Dios, el omnipresente, observa y castiga a los creyentes por pensamientos impropios, por los pecados de la mente. Los pecados y la culpabilidad engendran un credo dentro del cual el infierno cobra tremenda importancia a través del temor al castigo de Dios y a los sermones de los curas. Pero eran ideas que los gnósticos no querían compartir. La palabra pecador no aparece dentro de su vocabulario. El Evangelio de Tomás no describe una discontinuidad entre Dios y nosotros mismos. Dice que somos seres humanos creados a imagen divina y que por tanto somos dueños de algún tipo de conexión innata, de afinidad con lo divino. El hombre es un Dios caído que aún recuerda el cielo. Ese es el concepto omnipresente en la gnosis y todos los misterios de la antigüedad. El concepto de que el pecado no tiene cabida dentro de esto. Eso, por supuesto, tampoco significa que estemos más allá del pecado o que seamos divinos, sino más bien que podemos encontrar nuestro propio camino hacia Dios cuando encontremos el camino hacia nosotros mismos. Y en cuanto a los pecados que cometamos y los errores de nuestras vidas, dicen que siempre hay maneras de aprender de nuevo. Pero para hacer que el pecado fuera tan importante que Jesús tuvo que morir para redimirnos, los teólogos de la era recurrieron a un antiguo mito, el de Adán y Eva y el pecado original, la causa de la mortalidad del hombre. Los cristianos están mucho más interesados en los pecados de Eva que los judíos. Antes de la concepción de la cristiandad ortodoxa, el pecado no había sido un tema tan importante. Los rabinos judíos, los paganos y los maestros gnósticos básicamente estaban de acuerdo en que dentro de todos existía la capacidad de obedecer o desobedecer a Dios. Tenemos buenos y malos impulsos. Se comprendía que eso formaba parte de la condición humana. Esto provocó debates muy violentos, porque a muchos cristianos esto les parecía toda una locura. Sencillamente había comido una manzana, una pequeña desobediencia, y tras esto, todos los cristianos del mundo están condenados por Dios durante toda la eternidad, condenados a vivir una existencia inferior en vez de vivir en el paraíso. Se trata de un castigo tremendamente desproporcionado. Hay una historia muy buena, se trata de una historia gnóstica, en la cual la serpiente del jardín es en realidad Jesús. Jesús es la persona que regala a los humanos el árbol de la sabiduría. Es Jesús quien le dice a los humanos, comed. Y también es Jesús quien se opone a la envidia enloquecedora del Padre, que no quiere que los humanos se conviertan en dioses. El Creador siente envidia de la belleza de su propia creación y no quiere que los humanos que ha creado compartan su sabiduría, porque tal y como se dice en el Génesis, una vez que comamos del árbol de la sabiduría nos pareceremos a Dios. Esa preponderancia por el pecado inherente a la humanidad del pecado original solo comienza a tomar relevancia alrededor del siglo IV. Por tanto, dentro de estas comunidades ortodoxas, el individuo desarrolla una sensación no solo de distancia entre Dios y la humanidad, sino de la irreversible e innata atracción por la maldad que hay dentro de cada ser humano. Una condición que solo ha podido ser redimida por la muerte como sacrificio de Cristo. Había muchísimas disputas dentro de la cristiandad convencional, la cristiandad canónica que se desarrolló a lo largo del siglo II. Por poner un ejemplo, ciertos cristianos pensaban que no estaba justificado que Jesús, una figura divina, hubiera sufrido de manera tan horrible en la cruz. Estas personas cuentan historias para justificar sus creencias. Entre ellas, por ejemplo, está la historia de que cuando Jesús estaba subiendo hasta el monte Gólgota, después de haber sido azotado, cuando aún se sentía muy debilitado a causa de semejante tortura, los soldados le dijeron que Simón le llevara la cruz. Jesús vio aquí una oportunidad perfecta para cambiar identidades con Simón, de tal manera que, al final, fue Simón haciéndose pasar por Jesús el que fue realmente crucificado. Mientras tanto, Jesús, con el aspecto de Simón, se perdió entre la multitud, subió al cielo y se situó por encima de la cruz,
riendo para celebrar el éxito de su estratagema. O riendo de la misma manera que se ríe un Buda, riendo y sonriendo pasivamente, gracias a la calma y a la paz que posee Jesús, al habernos iluminado y al habernos regalado su sabiduría. Jesús el iluminador, la voz, el símbolo de la divinidad. Los gnósticos veían a Jesús como un hombre que recibía la sabiduría divina en el momento de su bautismo, cuando se convirtió en una especie de Buda, Cristo, el hombre iluminado. Pero la religión ortodoxa lo veía todo en términos literales. Si Jesús era divino, si era el único hijo de Dios, el único hijo creado, también tenía que haber nacido de forma divina, una noción que los gnósticos veían como infantil y ridícula. Esta división de opiniones encuentra su apogeo con el último evangelio de la Biblia, el de Juan.